New Year's Blues, una película del año 2021, coreana obviamente, que se estrenó en febrero del 2021. La película es de género romántico y comedia. Trata sobre 4 parejas, 4 tramas románticas que se van entrelazando entre ellas. Mínimamente se van cruzando alguno que otro personaje, pero no afectan mucho que digamos en las tramas de los demás. Son 4 historias románticas. En fin, es una película que estoy viendo ahora en Wikipedia. Dice idiomas, hay 4. Está coreano, chino, español y alemán. La razón es porque esos 4 idiomas se usan en la película, principalmente el coreano. Una de las tramas se narra, se habla en chino y otra en español, que es cuando están en Argentina. Y hay un otro de los personajes que habla 2-3 palabras sueltas en alemán. Así que nada, me pareció chistoso. Bien, es una película romántica que, yo personalmente no es mi género principal a la hora de ver películas, pero le di una chance para probar y me entretuvo bastante, fue divertida. Si tuviera que criticar algo es que no es tan romántica como me imaginaría que sería una película romántica, y no porque sea mala la historia, sino porque la atención del espectador o el limitado tiempo que tienen hizo que las historias sean mucho más cortas y por ende tienen que tener menor desarrollo, mejor extensión a la hora de escribir guión y obviamente de filmarla, porque la película dura 2 horas y entonces cada historia tiene media hora para desarrollarse. Por eso me pareció como que eso limitó bastante a la hora de la película, pero a pesar de eso me pareció una película bastante entretenida. Yo tal vez la vería más como cortometrajes de media hora si querés, historias romanticonas muy divertidas y nada, me parece bastante lindo. No es una cosa telenovela gigante, pero tampoco es una cosa súper romántica como imaginé, un poco más estándar, por ejemplo las películas yankees o hollywoodenses. Las historias tratan, no voy a decir los nombres porque no me acuerdo los nombres, pero una de las historias trata de una chica que al principio de la película su novio termina con ella medio que se enoja y medio se frustra, entonces decide viajar al lugar más lejos posible, y cuando va a una agencia de viajes, que ahí se cruza con el vendedor que vende los pasajes, que es el protagonista de otra trama, le dice cuáles son los pasajes más disponibles para el país más lejos posible y termina cayendo a Argentina, a Buenos Aires. Bien, en esta historia ella se va a conocer con un coreano un poco antipático, ya que no le caen bien los coreanos y las coreanas, por razones que veremos en la película, y que después terminarían teniendo una relación, ya que va a ser él la persona con la que puede comunicarse más fácilmente en Argentina, ya que su inglés, aunque lo maneja, no le sirve suficiente. Y obviamente hablan en español, hay frases en español, el chabón habla en español, habla un español bastante bien, no es profesional, pero se entiende cuando habla en español el chico. Bien, la siguiente historia es la de, como dije, la de un viajero que trabaja, obviamente, tiene una agencia, una pequeña agencia donde vende pasajes de aviones, vive con su hermana mayor y se está por casar con una chica que no explican, o por lo menos yo otra vez no percibí, con una chica china que vive obviamente en China y que se está viniendo a Corea para casarse y ser feliz y bla bla bla. El tema está que la boda de los chinos aparentemente son bodas gigantes donde invitan a 1000 personas más o menos, y él no tiene mucho presupuesto, y además como la chica se viene a vivir a Corea, no sabe hablar coreano, entonces se va a vivir con él y con la hermana, entonces la comunicación no es muy compatible entre la hermana del protagonista y la chica china. Entonces va a haber unas escenas chistosas de malinterpretaciones entre las dos mujeres y además unos pequeños sufrimientos financieros, ya que es medio boludo, vamos a decirlo así, porque le terminan estafando, entonces no tiene plata para la boda, entonces está frustrado y no le dice a su prometida lo que está pasando y está sufriendo nada. Es una de las 4, diría que es la más chistosa por las malinterpretaciones que tienen de idiomas y ideologías, ponele. Y nada, la siguiente trama es la de un esquiador que perdió una pierna aparentemente de chiquito y que estuvo viviendo mucho tiempo en Alemania cuando fue chiquito. De hecho creció en Alemania, se conoció con una chica en Alemania coreana, se enamoraron y tuvo una vida normal, cotidiana de un deportista. Cuando se viene a vivir a Corea se transforma como uno de los mejores deportistas de las Olimpiadas y el país lo quiere mucho, pero a la vez la sociedad coreana, según él dice, como que lo tiene desde el punto de vista que es un discapacitado, entonces tiene una preferencia, no preferencia, sino como una discriminación sobre él y cualquier deportista que eso. Entonces, desde que volvió a Corea, lo tratan desde ese punto de vista, entonces como que no compatiza con su mentalidad que tiene él. Eso le dificulta tanto en su vida y también en la relación que tiene con esta chica, que aparentemente todo iba perfecto, normal, y por este pequeño problemita, como que es casi que se están peleando con la chica.
Y nada, es eso, es mostrando como que en Europa o principalmente en Alemania no hay discriminación, no hay esos preconceptos que tienen en la comunidad, mientras que cuando volvió a Corea es todo lo opuesto, ¿ven? Y bueno, tengo que aclarar que de las 4 historias esta es la única que no me gustó o me pareció aburrida o tonta. Irónicamente esto que estoy contando de este mensaje muy interesante y crítica a la sociedad coreana se ve recién en el final de la trama cuando él lo tiene que especificar y decirlo. Y está interesante, está muy bueno, pero durante toda la media hora de su historia no pasa nada, es el tipo peleándose por la chica y no explican por qué. Me pareció muy tonto, muy tonto. Entonces también la chica tampoco es que se desarrolla mucho, a pesar que tenga 2-3 escenitas con la mamá hablando y medio triste. Vos no entendés, o por lo menos yo no entendí, me pareció medio aburrida la historia. Y recién en el final donde te pone esta cosa bien profunda y decís, bien, pero no lo vi en toda la película. Pero bueno, es mi expectativa, es mi interpretación cuando vi la película. Y la cuarta, que es la que más me gustó y es que irónicamente la que pensé, la que no me iba a gustar porque en el tráiler me parecía la mina, la actriz de esta película, de esta historia, medio como cheta, o sea, ricachona y engreída. Y que es medio así, medio que no. Es una doctora que está divorciando obviamente con su marido. Y como que el marido es medio violento, medio malo, vamos a decirlo. Y entonces llama a la policía para pedirle ayuda para que le manden una protección porque el tipo está medio loquito, que se quiere separar y le está acosando. Entonces le mandan a un policía pelotudo y torpe. Perdón, torpe, pelotudo no. Bueno, sí, puede ser un poquito. Y bueno, y es la típica que se enamoran, pues son opuestos, ¿bien? Es cliché, estúpido, pero bueno, me pareció divertida. La cosa así, y no hay un romance, wow, se besan o algo así, no. Es pequeñas cositas chiquitas, recordemos que es una historia de 30 minutos. En fin, la historia es esta, entonces este policía lo contrata para que sea una especie de guardaespaldas y como que está medio peleado con la chica, pues no le cae bien porque al principio de la película se conocen y la mina lo jodió un poco lo hizo tropezar cuando ella perseguía a una ladrona, cuando pensó ella que él era el ladrón. Pero bueno, típica de película romántica chistosa de comedia. Y nada, y los distintos personajes que se van cruzando a lo largo de la historia. Por ejemplo, dije que esta mujer, que pensé que no me iba a caer bien, porque me pareció cheta, ahora me cayó bastante bien. Es una doctora que se está divorciando, es como un personaje bastante interesante. El personaje de los 4 femeninos es el más fuerte. Y bueno, es una doctora y es la doctora particular del deportista de la otra historia. Así es como se van intercruzando. Después la chica que se viene a Argentina, que despiden en Argentina, como dije, se cruza con el vendedor de los pasajes, pero también ella trabaja en el mismo centro de deporte donde el deportista esquiaba y practicaba. De hecho la despiden a ella ahí, por más o menos la despiden por culpa, pues se va de viaje y no avisa, pero bueno. Después, ¿cuál más? Otra conexión está que el de pasaje, el chabón que vende pasajes de avión, de viajes, va a la policía a pedir ayuda porque le estafaron, ¿no? Como dije yo, y bueno, y quien lo atiende es el policía. Ese policía que lo va a tener que ayudar. Y después, bueno, el policía se cruza con la China. Después y nada, bueno, ya está. Ahí estaría para no entrar tanto en spoiler.